Bueno, buenos días a todos y todas. Espero que esto funcione, el sonido, porque siempre es como la dificultad en este tipo de exposiciones, pero bueno, como María Gertrudis ha planteado, la idea del seminario es hacer, digamos, algunas reflexiones más de orden teórico, metodológico sobre investigaciones recientes que hemos realizado en el tema de migración. En particular, yo voy a hacer, digamos, una presentación que básicamente va a tender a una mirada metodológica, teórico-metodológica, de lo que se consideran los estudios migratorios desde la perspectiva longitudinal. Hay una amplia tradición pues, en estudios longitudinales en el ámbito de la migración, pero en particular la reflexión que quiero hacer esta mañana y compartir con ustedes tiene que ver con dos asuntos que en los últimos años de trabajo de investigación que he realizado, digamos, han estado en el centro de mis preocupaciones y han de alguna manera moldeado el interés de investigación que he tenido acerca de la migración calificada. Tiene que ver de un lado con, digamos, el resurgimiento de los estudios longitudinales en el contexto de los procesos de globalización, es decir, cómo en las dinámicas de la movilidad internacional contemporánea los estudios longitudinales han también sido exigidos de replantearse en algunos aspectos centrales, y ese es un primer, digamos, punto que quiero colocar en la discusión de un lado, y de otro lado, digamos, una reflexión que va en función de que se correlaciona con la anterior, y es en qué sentido una perspectiva longitudinal estaría, digamos, aportando la comprensión de los procesos de cambio social que están asociados con las dinámicas migratorias más actuales, más recientes. Mi tema de investigación es la migración calificada, y aunque hoy no voy a hablar mucho de migración calificada, digamos, sí me parece importante de todas maneras plantear que en el trasfondo de la reflexión que estoy desarrollando, lo que está en juego es, digamos, la mirada que tengo frente a la migración calificada, que también, digamos, es un tema emergente en el contexto de la migración, en el contexto de los estudios migratorios. Digamos, cuando hacemos el énfasis en la... Bueno, antes de comenzar, no espero que María Gertrudis me ayude con el tiempo, porque de hecho estamos comenzando más retrasados de lo que hemos considerado. Me voy a demorar para ajustarme, digamos, al horario de la programación que tenemos, 40 minutos y 20 minutos para dejar para que haya lugar a algún tipo de conversación, preguntas. Pues me parece más importante que, digamos, agotar el tema con la exposición, porque bueno, vamos a tener todo el día y en algún momento podemos retomar estos elementos para el conjunto de la discusión. Y lo otro que quería advertir también es que me parece interesante, digamos, y voy a hacer un énfasis en ello, comenzando el seminario, digamos, hacer un esfuerzo por plantear algunos elementos en esa perspectiva, es decir, en la perspectiva más de lo teórico y lo metodológico de los estudios de migración contemporánea. Entonces te pediría que me ayudes con el control, yo me ajusto aquí. Bien, un aspecto, digamos, también importante advertir es que cuando hacemos el énfasis en lo longitudinal, en la mirada longitudinal, estamos dialogando implícitamente con las miradas transversales, ¿no? O sea, con la mirada que solo permite ver la situación del momento. La mirada longitudinal, en contraste con la mirada transversal, se plantea ver las dinámicas de cambio, las dinámicas procesuales, las dinámicas de largo plazo, que van mucho más allá de la mirada transversal o incluso de las miradas de tendencia, que miran dos momentos en el tiempo y miran, digamos, cómo
un fenómeno, un hecho, lo que uno está estudiando, en dos momentos en el tiempo ha cambiado o no, que sería la mirada de tendencia. En contraste con tendencia, en contraste con lo transversal, lo longitudinal se plantea la importancia de mirar el largo plazo, los procesos de cambio en ese largo plazo, los procesos, digamos, que nos permiten ver ondulaciones, procesos que se desarrollan, se configuran, cómo estos se configuran en esa mirada más de largo plazo. Eso, digamos, como un primer acercamiento a por qué plantearse este énfasis en lo longitudinal. Entonces, porque nos interesa el largo plazo, porque nos interesan los procesos que se configuran en el tiempo en el estudio del fenómeno migratorio como tal. Bien. Ok. Entonces, la investigación social longitudinal, como digamos, se ha abordado en la literatura, la exposición que voy a hacer reposa en la revisión de literatura relativamente reciente que se ha hecho fundamentalmente en México, por la formación del doctorado, digamos, la literatura que más uso y a la que he acudido, digamos, porque fue la revisión bibliográfica más exhaustiva que hice en la investigación de la tesis doctoral. Es investigación producida principalmente en México, no toda mexicana, digamos, mucha de América Latina, pero publicada en México, y de algunos investigadores también de orden internacional que, por la docencia, la investigación que se hace en México, está presente en la producción literaria que allí tenemos. De un lado, y de otro lado, correlacionado con ello, está muy centrada también en la investigación que se ha hecho en México sobre la migración México-Estados Unidos, ¿no? Que, como ustedes saben, es un referente, pues, fundamental de los estudios migratorios para América Latina y para el mundo. Llevan un ciclo estudiando la migración mexicana hacia México, o sea, y, digamos, es un flujo migratorio que ha dado para un desarrollo, pues, de este campo de estudios de manera muy, muy amplia. Entonces, también, digamos, poco delimitando desde dónde estoy hablando, es importante advertir ello. No obstante, mi investigación en la tesis doctoral, digamos, se plantea más un flujo sur-sur, colombianas a México, y la investigación, digamos, que yo realizo en general ahora, en la actualidad, sí está más vinculada con movilidad colombiana hacia Estados Unidos también. Bien. La investigación social longitudinal, que es, digamos, como la literatura lo reporta, haciendo un esfuerzo por plantearse varios asuntos en esa delimitación del título. Uno, que la investigación social longitudinal puede ser cualitativa y cuantitativa, ¿sí? No solamente, digamos, hay una tradición fuerte cuanti a nivel de encuestas, y hay una tradición también muy fuerte quali a nivel de lo que conocemos como entrevistas semiestructuradas, relatos de vida, historias de vida, que voy a desarrollar eso más adelante, pero un poco advertir de que en ambos campos, tanto en lo cuanti, en ambos ámbitos del trabajo que desarrollamos, tanto cuanti como quali, la investigación social longitudinal ha tenido amplios desarrollos, y es muy interesante incluso ver cómo de manera simultánea en los dos grandes campos de las estrategias de investigación, cuantis y qualis, hay desarrollos recientes muy, muy interesantes. Entonces, se ha introducido, digamos, una serie de estrategias metodológicas, y lo importante aquí es subrayar que esas estrategias metodológicas han permitido establecer procedimientos sistemáticos para estudiar los procesos de cambio y la temporalidad de la acción social, es decir, cómo hay una relación entre el cambio como tal y las dinámicas temporales que están asociadas a esos procesos de cambio. Lo longitudinal nos da esa potencialidad, digamos, de articular el cambio con la temporalidad en la acción social, en los fenómenos sociales.
Esta mirada sistemática en el tiempo de procesos de cambio en los estudios longitudinales tienen la gran fortaleza de ver digamos, de manera predominante a nivel individual cómo esos procesos de cambio ocurren, cómo el individuo se adapta, cambia y transforma en esa experiencia vital a distintos contextos. Y de allí, digamos, la importancia de articular lo longitudinal con las trayectorias de vida, los procesos de la experiencia vital en periodos delimitados de tiempo histórico, de tiempo social, de tiempo biográfico, para, digamos, hacer un análisis específico. Lo longitudinal entonces nos permite esa mirada de los distintos tiempos en juego, mirando esa variable de la temporalidad tan fuertemente para mirar los procesos de cambio social a nivel individual, pero en un contexto histórico, que es, digamos, donde quisiéramos fundamentalmente llegar. Bien, esta mirada longitudinal, desde una perspectiva incluso más quanti y quali, que ahí lo compartimos, digamos, un poco más haciendo énfasis quizás en lo quali de estos principios estratégicos, permite introducir el elemento de la escucha del investigador, ¿sí?, para captar la perspectiva y la mirada de los sujetos que están siendo sujetos de estudio. Y esa mirada de actitud de escucha es fundamental para poder desarrollar los procesos longitudinales de escucha u observación de los hechos. La perspectiva de la comprensión como tal, digamos, de la realidad como la viven esos sujetos, en la cual ellos están desarrollando ese proceso de interpretación de esa realidad en el proceso de narración cuando hacemos investigación quali, o en el proceso de interpretación cuando nosotros estamos desarrollando una mirada hacia el otro, ¿no? En general, lo que se ha desarrollado son, pues, las historias de vida y los relatos biográficos, ¿sí?, desde la perspectiva quanti, o la encuesta biográfica desde la perspectiva quali, y la encuesta biográfica desde la perspectiva quanti, que tienen, digamos, puntos en común bastante fuertes. Esa historia de vida o ese relato biográfico o la encuesta biográfica nos permiten entonces ver, esperen que esto aquí nos permite entonces ver ese mundo vital autocontenido y construido por ese sujeto en el momento de hablar, sobre todo en las perspectivas, pues, digamos, más cuales, y la posibilidad de establecer la conexión de significados para articular ese todo vital, esa conexión causal en las perspectivas cuánticas y la conexión de significados entre hechos y eventos en la perspectiva cual. En cualquier caso, digamos, en el caso de las encuestas o en el caso de las entrevistas, mucho más enfático en el caso de las entrevistas, estamos frente a dinámicas que la memoria nos permite conocer, que el recuerdo nos permite traer al presente como una reconstrucción episódica de ese pasado, pero también como un deseo del futuro que se espera, que se proyecta. Entonces hay, digamos, en la perspectiva longitudinal, en tanto que podemos hacer procesos retrospectivos y procesos prospectivos también, es decir, podemos ir hacia atrás y podemos incluso desde la perspectiva longitudinal, estando en el presente, mirar el futuro desde los sujetos con los cuales estamos interactuando en ese proceso dialógico en el conocimiento. Ellos, la memoria y la reconstrucción del pasado en esa perspectiva longitudinal retrospectiva, pero también en esa posibilidad de que ellos narren acerca de sus deseos, de sus proyecciones, de su visión de futuro, y podamos hacer longitudinal prospectivo. Entonces está en juego, vuelvo, insisto, esta mirada de la temporalidad en lo longitudinal en este proceso. Tengo un problema con ¿sí? ¿No se escucha? ¿No se escucha?
¿Qué hago? Ahí. ¿Mejor? Ahora sí. Ah, porque no me habían dicho antes. Ok. El método biográfico ha sido el método por excelencia usado en las perspectivas longitudinales. Este método biográfico usado por excelencia en estas perspectivas longitudinales han, digamos, desarrollado o han articulado estos tres ámbitos: el tiempo, el espacio y las relaciones sociales, como ejes analíticos centrales de los procesos de cambio social. Los estudios migratorios, por excelencia, abordan estos tres ámbitos también: el tiempo, el espacio y las relaciones sociales. Por eso la relación entre la perspectiva longitudinal y los estudios de migración aparece, digamos, tan potencializada en esta mirada desde los estudios longitudinales. Tenemos una larga tradición que articula el tiempo, espacio y relaciones sociales en los estudios de migración. Digamos, todos los estudios de la Escuela de Chicago, todo lo que conocemos sobre los polacos, en los estudios de los polacos en Estados Unidos, en la Escuela de Chicago en 1920, que son, digamos, referentes fundamentales en el estudio de la migración, por ejemplo. Solo para ilustrarlo, son estudios que han articulado tiempo, espacio y relaciones sociales para comprender el proceso migratorio, el impacto de ese proceso migratorio en los sujetos y en la configuración de las dinámicas sociales, en este caso en las sociedades de recepción, ¿no? Y digamos, toda la tradición de los estudios migratorios ha estado allí centrada. Toda la tradición, pues, que yo conozco en los estudios de la migración México a Estados Unidos han relacionado estos tres ejes analíticos. El punto aquí, digamos, que aparece como innovador es que estos estudios biográficos tan clásicos en todo el siglo XX, a finales del siglo XX, aparecen confrontados con las miradas transnacionales y con las biografías que requieren ya no solamente pensarse la situación del migrante en la sociedad de origen, antes de partir, en el contexto de origen, o en la sociedad de recepción, en el momento de la llegada y en sus procesos de inserción, de asimilación, de segmentación, de inclusión o de exclusión y fragmentación en las sociedades receptoras, sino que los estudios transnacionales, por las dinámicas de la globalización y por las dinámicas de resistencia o procesos subalternos de los migrantes en las sociedades de recepción, lo que ha estudiado Guarnizo y Portes, digamos, en toda la literatura y en todos los estudios que ellos desarrollaron, han permitido mirar que estas biografías hoy se requieren ver como biografías transnacionales, es decir, como la relación entre el aquí y el allá, y la conexión que esa mirada transnacional posibilita para el estudio de la migración contemporánea, desde esa posibilidad de hacer biografías transnacionales. Este hecho, digamos que ya está claramente establecido también en la literatura en los últimos 25 años de producción literaria que se ha desarrollado en los estudios de migración, ha planteado la importancia de mirar esta condición de la multiespacialidad que la antropología ha desarrollado. El texto clásico de George Marcus, digamos, da cuenta de ello, un texto del 95, digamos, que ya lo establece en la literatura como un ejercicio antropológico, digamos, totalmente formalizado y teorizado para plantearse una estrategia metodológica de lo multiespacial y de la importancia de seguir a ese sujeto móvil, ¿sí? a ese sujeto migrante que es un sujeto móvil, y de la condición imprescindible que para poder entender esa biografía es necesariamente hay que acudir a esta mirada de lo transnacional y la multiespacialidad como dinámicas, digamos, de la migración internacional actual. Entonces, la metodología multisituada da la posibilidad de seguir a ese sujeto migrante
en su experiencia vital en los distintos lugares a través de la reconstrucción de la biografía de la movilidad, es decir, por dónde ha transitado ese sujeto móvil, qué ha ocurrido en cada uno de los escenarios en que este sujeto móvil ha transitado, cómo se ha incorporado, cómo ha desarrollado esa movilidad, qué ha significado para ese sujeto y la importancia de construir, digamos, esa relación más móvil de seguir a ese sujeto migrante. Entonces, en los estudios biográficos y en los estudios longitudinales hay, digamos, en los últimos 20 años la importancia de reincorporar o redefinirse el estudio longitudinal a partir de la incorporación de esta perspectiva de la multiespacialidad como biografías transnacionales que hoy se ponen en juego para entender la migración contemporánea. Entonces, con este elemento de la multiespacialidad desarrollado y implementado, volvemos, digamos, a la aplicación del método biográfico como, digamos, un método que por excelencia nos lleva a lo longitudinal en la migración internacional, planteándonos cómo captamos esos múltiples contextos y las dinámicas de cómo en esos múltiples contextos hay procesos diferenciados de jerarquización que implican a los individuos en su experiencia vital, es decir, que confrontan, rehacen las biografías, definen giros biográficos, definen giros en ese sujeto movilizado, que implica entender en distintos contextos procesos de jerarquización diferenciados porque son contextos que tienen un orden social, unas relaciones sociales diversas que confrontan a ese sujeto de manera distinta en cada uno de ellos. Digamos, la exigencia en el estudio de la migración está en cómo se reconstruye ese migrante contemporáneo que cruza distintas fronteras, digamos, las fronteras geopolíticas, geoespaciales, las fronteras de la migración como tal, pero también, digamos, fronteras étnicas, de clase, de estatus, de prestigio, que implican esos distintos contextos. Como en esos distintos sistemas de jerarquización hay unas dinámicas de exclusión, adaptación, redefinición de ese sujeto, y cómo nosotros, estudiosos de ese proceso de movilidad, logramos captar esa complejidad a partir de biografías, a partir de análisis longitudinales, y cómo el análisis longitudinal aparece, digamos, como lo más pertinente para estos escenarios cambiantes que hoy tenemos en la movilidad internacional. Bien, está la dificultad de poder captar esa vida constituida en lugares tan diversos, que implica una distinción conceptual importante que quiero subrayar, y es el contexto cultural de la significación, es decir, cómo el individuo reconstruye para él, en su narración, en su relato, en su historia, ese significado en un contexto de significación específico, cultural específico, pero también en qué contexto situacional se produce la información, el dato de ese sujeto. Es decir, en qué momento nosotros abordamos ese sujeto para la producción del dato, que son dos nociones, digamos, de orden teórico, conceptual, metodológico, diferenciadas, que en los estudios longitudinales y en este proceso de reconstrucción de las biografías, atendiendo, digamos, a este proceso de la multiespacialidad, cobran una importancia, digamos, singular en el estudio de la migración contemporánea. Esto también hace necesario, al igual que mirar contextos culturales de significación y contextos situacionales de producción de la información, también implica este reconocimiento, hacer la distinción entre los distintos tiempos. El tiempo biográfico, es decir, el tiempo efectivamente que transita el individuo a través de las dimensiones genealógicas, es decir, cómo hay un lugar de origen que nos acompaña durante todo el proceso migratorio y se vuelve, digamos, ese lugar mítico
en la biografía, pero allí hay, digamos, un proceso de el tiempo genealógico que cobra importancia para nunca, digamos, perder de vista en el seguimiento que hacemos del sujeto, pero también un tiempo simultáneo, es decir, ya no solamente de dónde vengo, cuál es esa sociedad de origen, cómo me configuré allí, sino en el momento en que estoy desarrollando la movilidad internacional, cuál es el tiempo simultáneo con otros, el de origen, el de la recepción, el de otros que no están ni en el origen ni en la recepción, están en otros lugares que me acompañan, que son tiempos simultáneos, y los tiempos de orden generacional, es decir, cómo me relaciono con las generaciones pasadas, las generaciones presentes e incluso con las generaciones futuras, es decir, cómo me proyecto, por ejemplo, en términos de hijos, de nietos, de hijos no tenidos pero deseados, por ejemplo, que aparecen con una relación de tiempo generacional que se vuelve imprescindible asumir en los estudios de orden longitudinal actual. Adicional a la perspectiva biográfica, con estos retos que hoy plantean al estudio de la migración de orden longitudinal, aparece la noción de curso de vida, que es una noción que deviene, si digamos, la reconstrucción biográfica, por lo menos en la literatura de la migración mexicana, se asigna, digamos, la posibilidad de su construcción básicamente a la antropología y en parte a la sociología. La idea del curso de vida y la articulación de un tiempo biográfico, social, histórico está mucho más relacionada con las dinámicas de orden sociodemográfico y a una tradición sociodemográfica que ha sido incorporada, digamos, en los estudios longitudinales y desarrollada desde allí. Para efectos, digamos, del ejercicio reflexivo que yo estoy desarrollando en este momento, tanto la perspectiva biográfica como tal, como la perspectiva del curso de vida, cobran, digamos, importancia en un esfuerzo por articular ambas tradiciones para configurar, digamos, lo que podríamos denominar un nuevo escenario en los estudios longitudinales de la migración actual. Entonces voy a dedicarle un momentico a la idea del curso de vida y a la posibilidad que nos da el curso de vida a la articulación del tiempo biográfico, social e histórico. Entonces viene desde de la vertiente sociodemográfica, con esta idea de lo longitudinal y la importancia de hacer estudios diacrónicos, y en la sociodemografía ha sido estudiada como el seguimiento a eventos en un largo plazo, de manera casi siempre retrospectiva, digamos, principalmente retrospectiva, es decir, como a partir de un evento, a partir de un momento determinado en el que yo encuentro al sujeto, puedo hacer un proceso de reconstrucción yendo de manera retrospectiva en su historia de vida y de esa manera identificando los eventos centrales que han permitido giros, transiciones en esa historia de vida, en ese curso de vida. El curso de vida parece encontrarse, digamos, un poco emerge discutiendo con procesos muy normatizados de ciclo de vida que definían que las transiciones en una historia eran transiciones clásicas definidas. Se nacía, se tenía el primer hijo, se casaba en momentos específicos dentro de un curso de vida, dentro de una trayectoria vital. El curso de vida, desarrollado, digamos, conceptualmente por Elder, un sociólogo norteamericano, a inicios de la década 90, plantea claramente que esos procesos no son tan fijos, no son tan estáticos, no son tan rígidos, y que la noción de curso de vida nos permite desarrollar una idea mucho más flexible a los momentos importantes de la transición en el análisis longitudinal. Por lo tanto, digamos, no nos casamos a una edad determinada, nos podemos casar varias veces en el curso de vida, digamos, procesos de conyugalidad reanudados, interrumpidos y reanudados con distintas personas, o incluso con la misma persona, que en el caso de la migración, digamos, es la reunificación familiar da esa posibilidad en procesos migratorios,
no se tienen los hijos a una edad determinada, no se estudia y se tienen hijos de manera tan claramente definida, y el curso de vida lo que trata precisamente es de estudiar, de analizar las maneras diferenciadas como cada individuo tiene eventos específicos en su trayectoria que le permiten redefinir y dar giros a esa trayectoria específica. Pero adicionalmente a ello, es decir, a reconstruir la historia de vida, el curso de vida en eventos específicos con transiciones, lo que el curso de vida permite es entender la dinámica de esa historia individual en un contexto histórico, en un contexto social, es decir, cómo cada individuo en ese curso de vida se conecta con un tiempo histórico y con un tiempo social que claramente, digamos, inciden sobre ese curso de vida y sobre esa cronología específica y singular dada. Ese curso de vida entonces permite vincular las decisiones individuales, es decir, en qué momento me caso, en qué momento tengo hijos, en qué momento estudio, en qué momento me separo, en qué momento migro, con procesos de cambio social, pero también con continuidades en la dinámica social, es decir, no solamente con rupturas, sino con continuidades en esa dinámica social. Y de ahí la importancia, digamos, en estos procesos de globalización actual y en estos procesos de redefinición de los cursos de vida en las sociedades contemporáneas, la posibilidad de acudir a la herramienta metodológica y a la perspectiva del curso de vida para entender los procesos migratorios en la sociedad actual, en las sociedades actuales. ¿Por qué no corre? No corre. Ya. Pero creo es que está lentísimo para correr. Ok, bien. Bien, entonces este curso de vida digamos, tiene una directa relación para entender esos eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales que configuran las vidas individuales y esos agregados que pueden ser cohortes o generaciones. No voy a entrar ahora a la discusión de cohortes o generaciones, pero es muy importante hacer la diferencia entre lo uno y lo otro, digamos, en este contexto del curso de vida. Bien, finalmente, para terminar, ¿cuánto tengo, María? Quedan 7 minutos. Bueno, bien ejército, pero ya voy a acabar. En este, digamos, escenario de las nociones básicas para poder entender, para poderles presentar más bien lo que les voy a presentar del ejercicio ya de investigación concreto de aplicación de estos elementos. El otro elemento que estaría en discusión es el de trayectorias. Cómo las, digamos, si el recurso de la biografía, el recurso del curso de vida y el recurso de la trayectoria como tal, las tres, en el enfoque biográfico, en el enfoque del curso de vida y en la, digamos, perspectiva de construir trayectorias, nos permiten tener un escenario para los estudios longitudinales para la migración actual. Entonces, este último elemento de cómo construir trayectorias vitales para el estudio de la migración desde una perspectiva longitudinal permite la trayectoria trazar una línea, ¿sí?, a lo largo de toda la vida a partir de ese conjunto de eventos estudiados en el curso de vida que un sujeto presenta de una manera particular. Y en esta trayectoria poder identificar entonces transiciones que son, digamos, virajes importantes en el curso de vida o turning point, como se llama, que son momentos de quiebre, de virajes fuertes en ese curso de vida. También implica un viraje fundamental en el curso de vida. Entonces tenemos los eventos, las transiciones y los turning point, cada uno, digamos, diferenciados por la intensidad que cada uno de ellos plantea para los procesos de entender,
virajes o cambios en los cursos de vida de los sujetos en esa mirada longitudinal. Entonces, esta trayectoria, el recurso de la trayectoria me permite delimitar un campo y un tiempo específico del análisis de la biografía donde quiero hacer un énfasis analítico. Son, digamos, reconocidos los estudios de trayectorias laborales, por ejemplo. Yo lo que fundamentalmente estudié en la migración calificada recientemente fue precisamente eso, la articulación de las trayectorias laborales con trayectorias educativas y trayectorias familiares. Esa diferenciación de tres ámbitos analíticos, es decir, las laborales, las familiares, las educativas, como recurso metodológico para discernir en cada uno de ellos, al tiempo que facilita, digamos, el análisis específico, también exige su articulación, es decir, cómo y la estrategia longitudinal y la estrategia de curso de vida en el contexto del recurso de la biografía permite hacer ese ejercicio analítico, cómo una estrategia educativa se articula con una estrategia familiar y cómo cómo una trayectoria educativa se articula con una trayectoria familiar y la trayectoria educativa y la trayectoria familiar están implícitas en la construcción o reconstrucción de las trayectorias laborales que los sujetos migrantes tienen y cómo cada una de ellas, es decir, cada una de estas trayectorias puede ser estudiada a la luz de procesos migratorios como momentos de migración, como momentos del turning point, es decir, momentos que permiten establecer virajes fundamentales, críticos en una trayectoria vital. Estas trayectorias entonces nos permiten mirar condiciones históricas en las cuales se configura esa trayectoria en el ámbito específico estudiado y cómo la experiencia del migrante está allí, digamos, totalmente puesta. Bien, el estudio, o sea, todos los elementos que he planteado, que son elementos que hoy emergen en los estudios longitudinales para estudiar migración, yo los utilicé, digamos, fueron los que fundamentaron una investigación realizada sobre trayectorias laborales de migrantes calificadas por razones de estudio, que se constituye en un estudio totalmente exploratorio, de carácter exploratorio, digamos, porque articulando estas tres dimensiones, no teníamos en la literatura que realizamos un antecedente previo ni para América Latina ni para, digamos, la migración calificada más estudiada, que ha sido la norte-sur, Europa, Estados Unidos, en países pues, del sur a países del norte. En el caso europeo, pues, digamos, todos los asiáticos e incluso los africanos, y en el caso de Estados Unidos, africanos, asiáticos y latinoamericanos. No teníamos un ejercicio, digamos, analítico de este orden, y menos aún pues para América Latina, como es el caso del cual intento dar cuenta en la investigación realizada. Entonces allí se desarrolló, digamos, con un estudio cualitativo en el que se desarrollaron 24 entrevistas a mujeres migrantes calificadas, migrantes de México a Estados Unidos, con una mirada retrospectiva, longitudinal, que se planteaba estudiar los cursos de vida de estas mujeres tanto en la sociedad de origen, Colombia, como en la sociedad de destino, México en este caso, y las trayectorias educativas, familiares y laborales tanto en la sociedad de origen como en la sociedad de destino, México, tanto como sus procesos de reinserción laboral, desarrollado el retorno a Colombia o una nueva movilidad a Estados Unidos o a Europa, como en algunos casos encontramos en este grupo de mujeres. Entonces se pone en juego, digamos, esta idea de lo multisituado, de la multiespacialidad y de la importancia de ir detrás de este sujeto móvil como figura metafórica, digamos, reconstruyendo esa movilidad en espacio y tiempo, en este caso de estas mujeres, en distintos contextos donde se identificó
cómo en esos distintos contextos las dinámicas laborales estaban presentes y la articulación con estos otros ámbitos, los familiares y los educativos, entraban, digamos, a complejizar esa trayectoria laboral. Bueno, se hicieron entrevistas a profundidad directamente a las mujeres y se reconstruyó con esas entrevistas, digamos, toda la biografía de ellas, delimitando el estudio de sus trayectorias laborales principalmente. Bueno, 2 minutos y termino. Este proceso resultó ser, digamos, un proceso dinámico, transnacional y multidimensional, digamos, en ese sentido. El proceso de la incorporación laboral se estudió bajo las condiciones estructurales, ¿sí? Y la migración, en este caso, digamos, esta movilidad por razones de estudio, bajo condiciones estructurales tanto de la sociedad de origen como de la sociedad receptora. En nuestro caso, digamos, pudimos identificar lo que la literatura siempre había identificado, es que la migración calificada aparece como una subutilización en la sociedad de destino. Hacer el estudio longitudinal de esta manera permitió identificar que la subutilización no solamente se da en la sociedad de destino posterior a la migración, sino que es una condición que incluso está presente previa a la movilidad en la sociedad de origen, y que básicamente lo que acontece con esa subutilización previa en la sociedad de origen es que se constituye en un elemento que condiciona y en gran medida explica en términos causales de la relación la movilidad en sí misma, la movilidad internacional. Entonces, la mirada longitudinal permite relativizar lo que la literatura ha reportado como un proceso, en términos de la movilidad calificada, como un proceso de subutilización en la sociedad de destino. Y al mismo tiempo se destaca que este proceso de movilidad se corresponde a múltiples factores, y estos múltiples factores tienen que ver, digamos, nos interesaba destacar la importancia de las condiciones de clase y de género en esta movilidad. De clase por constituir fundamentalmente clases medias, digamos, que son las que acceden a la educación superior y las que han enfrentado en mayor medida a la educación superior, y las que han enfrentado, digamos, todo el proceso de reestructuración laboral de los sectores medios, los sectores altamente educados con educación superior en las sociedades de origen, a partir de los procesos de reestructuración laboral, y cómo esas clases medias con altos niveles de escolaridad se ven enfrentadas a redefinir sus estrategias de incorporación laboral con procesos de continuidad escolar, procesos de estudios de posgrado, y aparece la migración como una estrategia básicamente familiar de clases medias que acuden a la movilidad internacional como una alternativa a las condiciones de reestructuración laboral y su impacto a estos sectores históricamente privilegiados, digamos, en condiciones de trabajo. Pero adicionalmente la condición de clase, el estudio longitudinal en este caso permitió establecer un factor importante en la condición de género, el hecho de ser mujeres, el hecho de la masificación educativa, alcanzar mayores años, en promedio más años hoy las mujeres que los hombres en términos educativos para toda América Latina, en particular pues para Colombia, que era en la sociedad de origen que se estaba estudiando, permitió identificar cómo este fenómeno estructural de un mayor número de años en promedio por parte de las mujeres y un mayor acceso a la educación superior por parte de las mujeres en América Latina ha permitido que este proceso de una condición de género en la movilidad internacional por razones de estudio que la ha hecho más feminizada y que connota una redefinición de roles y posiciones de las mujeres en las sociedades de origen antes de la migración y en las sociedades de destino en su proceso de inserción laboral y social en esas sociedades de destino en la migración calificada. Solo para mostrarles, digamos, y finalizar, el proceso de reconstrucción biográfica y de reconstrucción de los elementos que, digamos, he puesto en juego en términos de cómo una cohorte de
el análisis que yo desarrollé lo desarrollé por cohortes, no por generaciones, sino por cohortes definidas por titulación, en un periodo limitado de 20 años, desde 1990 hasta el 2010. La biografía se reconstruyó totalmente, pero las trayectorias laborales y de movilidad se desarrollaron para hacer las comparativas en el conjunto de las 24 mujeres para 20 años, del 90 al 2010, que es la línea, digamos, que está arriba, y se reconstruye la biografía para poder definir cómo las trayectorias laborales, familiares y educativas se articulan para definir ciertas condiciones en esas trayectorias que permiten construir tipologías. Y con esto voy a terminar. El punto central de reconstruir esta mirada longitudinal a partir de las trayectorias, en este caso, con una mirada biográfica, permite encontrar patrones de comportamiento individual contextualizados históricamente y en un contexto histórico específico y socialmente, y ello nos permitió definir cómo estas trayectorias de migración y estas trayectorias laborales de este grupo de mujeres respondían a una tipología que se construyó a partir de estos patrones recurrentes identificados en la movilidad internacional por razones de estudio. Digamos, estas serían las potencialidades de trabajar con una mirada longitudinal, articulando una reconstrucción biográfica con la perspectiva del curso de vida y estableciendo en ese curso de vida una delimitación en una trayectoria específica, delimitada en tiempo y temáticamente, en este caso, digamos, laboral en 20 años de trayectorias en un contexto histórico y social específico. Voy a dejar aquí porque el tiempo se me ha. Entonces, escuchamos preguntas en relación a la presentación de la profesora. Comentarios. No necesariamente tienen que ser preguntas, pueden ser comentarios. A ver, voy a formular una pregunta más complicada. Miriam. Sí, gracias por la interesante presentación. Y quería preguntar un poco cómo esa tipología, ¿no?, que ha mencionado brevemente al final, ¿qué factores entran ahí? Bueno, es realmente una construcción inductiva de categorías, porque claro, está género y clase como obviamente algo deductivo, ¿no? Pero ¿cómo qué factores son que saca para una tipología desde estas entrevistas en profundidad? Ok, va. Bueno, Julia. La tipología. No, como le di más espacio a presentar toda la parte metodológica, no entré a profundizar en los resultados, pero pues ya que me preguntas por ello, voy a hacerlo. La tipología considera la categoría de espacio, es decir, quiénes se quedan y quiénes retornan, ¿sí?, después de la movilidad. Considera la inserción laboral, digamos, quiénes se quedan y en qué condiciones de inserción laboral se quedan, y quiénes retornan y en qué condiciones de inserción laboral retornan, por lo que la tipología, digamos, era sobre trayectorias laborales de migrantes. Entonces, la tipología básicamente considera eso, o sea, es decir, en el tiempo específico, al finalizar el proceso de cualificación de la estrategia de movilidad, por lo que es una movilidad por razones de estudio, y la migración como el evento de transición central en el curso de vida, digamos, quien migra desarrolla, ante la migración tenemos un evento que permite identificar un momento de transición central que da un viraje a la historia de vida de estas mujeres. Desarrollado el evento de la migración y el viraje en la historia de vida, terminado
la razón fundamental por la movilidad, que es por razones de estudio, la tipología se construye sobre la base de quiénes se quedan, quiénes regresan, en qué condiciones se quedan laboralmente y en qué condiciones retornan laboralmente. Como elementos centrales que definen la tipología, entonces establecimos 4 tipos y adicionalmente a los 2 elementos que te estoy planteando, condiciones laborales, retorno y permanencia, 2 ámbitos de análisis específicos de conocimiento. Quienes están en mercados laborales de alta tecnología y quienes están en mercados laborales de no tan alta tecnología, por la variable, digamos, de la globalización y lo que la migración calificada implicaba. Por eso se consideró ese otro elemento, esa otra categoría, digamos, analítica. Entonces fueron esas 3 y se construyeron a partir de ellas 4 tipos. Las mujeres que se insertan laboralmente de manera exitosa su retorno a Colombia. Exitosa es que logran una inserción laboral adecuada, pertinente y que se corresponde con el nivel de calificación que tienen. Las que retornan pero no logran una inserción laboral, digamos, adecuada, sino que permanecen en condiciones de su empleo y flexibilidad laboral como estaban previa a la migración. Es decir, que la migración y la estrategia no tuvo un impacto significativo. Las que permanecen en una condición indeterminada de cualificación, digamos, indeterminada en el tiempo de cualificación, y las que permanecen en la sociedad de destino en una condición de intermitencia entre cualificación y trabajo. Entonces, no es tan indeterminada como las anteriores, pero relativamente sí, digamos, matizada. Entonces, esas son las 4 tipologías que combinan permanencia, retorno e inserción laboral. No encontramos que, aunque lo analizamos, que las dinámicas familiares estuvieran incidiendo de manera determinante en la posibilidad de retorno o permanencia y en la posibilidad de inserción exitosa o no tan exitosa. Encontramos que en general hay unos patrones que se comparten, uno el de clase, otro el de género y otro el de una subordinación de los ámbitos familiares a los ámbitos laborales y a los ámbitos de cualificación educativa. ¿Sí? Entonces, digamos, como la parte de resultados que no presenté. Una observación a partir de tu pregunta. Como era un estudio cualitativo, los estudios cualitativos longitudinales no tienen la intencionalidad, el propósito de mostrar condiciones de representatividad. ¿Sí? Digamos, no son muestras estadísticas que te permiten definir condiciones de representatividad. Son muestras que te permiten establecer procesos típicos, ¿sí?, dentro de un hecho social, en este caso la movilidad calificada por razones de estudio, que te permiten tipificar ese hecho social. Entonces, en el diseño metodológico de la investigación no nos propusimos responder la pregunta sobre la magnitud y la representatividad del fenómeno que estábamos estudiando en términos de la tipificación que hicimos. Sabemos que la migración calificada es hoy una migración altamente creciente, ¿sí? Para el 2010 en el mundo habían 4 millones de migrantes calificados en educación terciaria, migrantes internacionales calificados en inmigración terciaria. Estos son datos de la UNESCO del 2010. Tenemos 4 millones de personas móviles a nivel internacional por razones de estudio en nivel terciario. Es un nivel, un crecimiento explosivo de la migración por razones de estudio, calificada por razones de estudio de nivel terciario,
porque en el año 2001 teníamos 2 millones de personas. Entonces, en 10 años el crecimiento fue del 75%, casi que lo duplicamos el número de personas móviles a nivel internacional por razones de estudio, según los datos de la UNESCO. El seguimiento que la UNESCO le está haciendo a esta movilidad nos permite, digamos, tener una primera aproximación a lo que este fenómeno hoy está planteando en términos de magnitud. En la investigación que hicimos no requeríamos, digamos, abordar el elemento de la representatividad en términos de magnitud, sino en términos de la tipificación del fenómeno. Por eso lo que tipificamos fue, digamos, las posibilidades analíticas que planteé en la pregunta anterior, de cómo esta movilidad se desarrolla y cuáles son los tipos o los escenarios en los cuales podríamos entrar ahora sí, digamos, a desarrollar un estudio ya no de orden cualitativo sino cuantitativo que nos permita responder al tipo de preguntas que tú me estás haciendo. Hay un estudio hecho por la Universidad Externada sobre el retorno de migrantes calificados por razones de estudio que se movilizan por becas Colfuturo en Colombia. Y ese estudio muestra que hay un alto porcentaje, no recuerdo el dato, creo que es 1 de cada 2 de los que migran por razones a Estados Unidos, es decir, el 50% de las becas Colfuturo, incluso con un condicionamiento fuerte de que tienen que retornar, porque la beca que otorga Colfuturo plantea el condicionamiento del retorno, que muestra cómo, a pesar de ese condicionamiento, hay un alto nivel de migrantes calificados por razones de estudio que permanecen en las sociedades de destino y eluden el condicionamiento del retorno. Pero ese es un estudio solo para becas por futuro, o sea, migrantes calificados por razones de estudio que, accediendo a una beca por el futuro, han salido del país, y muestra eso, digamos, que hay un alto nivel de retorno, de no retorno, pero no muestra ese estudio la inserción laboral posterior, ¿no? Una última pregunta para que vamos al campo. Luis Carlos. Me gustaría saber si en estas tipologías que has creado y en las experiencias que tú has tenido con estas personas con las que has hecho las entrevistas y las convivido y tal, incluyes todo el ámbito más afectivo con la cuestión de la familia, de los hijos, y cómo esto va cambiando con el tiempo, ¿no? Dentro de esa perspectiva más de la comunidad. Ok. Sí, el ámbito familiar en las migrantes calificadas por razones de estudio. Yo tuve 2 grupos, uno en ciencias naturales y otro en ciencias sociales, de mujeres, ciencias naturales y ciencias sociales. El ámbito familiar para ambos en general, o sea, para ambos grupos de referencia fundamental es el ámbito familiar de origen, es decir, el hogar paterno y materno de origen. Son mujeres que difícilmente a edad tardía, 40 años, 35 y más, han configurado hogares propios, ¿no? Entonces, solo un pequeño porcentaje de ellas, ninguna en ciencias sociales y solamente 4 de ciencias, ninguna en ciencias naturales y solamente 4 en ciencias sociales tenían hogares propios, y la referencia fundamental son sus hogares de origen. Entonces, lo que decía es que, aunque se auscultó, digamos, el ámbito familiar, digamos, los hallazgos son eso. Uno, que el hogar de referencia sigue siendo el hogar paterno. Por eso la caracterización que yo hago del origen de clase es hogares de clases medias que incluso en años avanzados del curso de vida, o lo que consideraríamos avanzados, siendo más fieles, digamos, a esa misma perspectiva del curso de vida, aún soportan financieramente y emocionalmente la cualificación de las mujeres migrantes calificadas, es decir, aún son el soporte fundamental económico y emocional de estas mujeres, sus hogares paternos.
incluso en niveles de formación de maestría y doctorado, en ciencias naturales todas, en ciencias sociales una tercera parte de ellas. Y las mujeres que han configurado hogares propios, y algunas de ellas con hijos, pocas pero algunas, digamos, siendo un ámbito central y de referencia fundamental, es por lo menos en el periodo que yo estudio de la migración, la migración por movilidad de estudio, por razones de estudio, es un ámbito que se subordina a los otros, al profesional y al educativo, ¿no? Que se subordina en términos de que la lógica bajo la cual se acercan es una lógica que se supedita a la lógica de la formación y la laboral. No que lo nieguen, sino que, digamos, hacen un proceso de adaptación de ese ámbito a los otros. Las normas bajo las cuales funcionan son normas que se supeditan a los otros ámbitos. ¿Crees que hay diferencia entre que unas estén en la formación en ciencias naturales y las otras en ciencias sociales por las exigencias de la formación, por las dificultades? ¿Tiene que ver? Yo concluyo que el patrón es el mismo, pero es mucho más radical en ciencias naturales que en ciencias sociales. Pero el patrón tiende a ser a tener mucho más en común que de diferencia. La diferencia sería mucho más radical, digamos, polarizado las de ciencias naturales, y las de ciencias sociales tienden a acercarse al de ciencias naturales, que es el polarizado. Es decir, cuando yo digo que mucho más radical es que edades más tardías de conyugalidad, edades más tardías de configuraciones de hogares propios, hogares más tardías o negación de maternidades, en este caso por ser mujeres, procesos de autonomía individual mucho más fuertes. Entonces, mucho más polarizado en ciencias naturales, pero el patrón es igual para ambas. ¿Luis Carlos? Sí, entiendo que has hecho una presentación que se concentra en los instrumentos, en las metodologías para abordar esos estudios de migración en contextos de globalización. Y has hecho un énfasis fuerte en las biografías y en las trayectorias de vida. Pero realmente las biografías y las trayectorias de vida han sido generalmente utilizadas en los estudios de la migración. No solamente en migraciones en contextos de globalización, sino también en las migraciones del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de lo cual es un ejemplo lo que tú has comentado, el caso de los estudios del campesinado polaco en la Escuela de Chicago. En estos estudios, por supuesto, la biografía es muy importante, esa reconstrucción que se hace con base en las cartas, en las comunicaciones que establecen los migrantes. Pero estos migrantes del siglo XIX y los migrantes de comienzos del siglo XX implica una migración que se diferencia bastante de las migraciones en condiciones de globalización. En estas migraciones, en la práctica, digamos, el lugar de origen y el lugar de destino casi que se unifican, porque los cambios que se han acontecido en los sistemas de comunicación y sobre todo con la revolución informática, la gente está aquí, la gente está allá. Y la comunicación es permanente e incluso hay, digamos, la idea del retorno, lo que no era así en la migración del siglo XIX, en la cual pues retornar era prácticamente imposible. O el migrante no se proponía el retorno a su lugar de origen. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste exactamente el cambio de estos instrumentos analíticos, como es la biografía, como es la trayectoria de vida, en unos procesos de migración donde se han cambiado la lógica de la migración en los procesos de globalización? ¿Siguen siendo los mismos instrumentos? ¿O estos instrumentos cambian en su lógica para poder captar este fenómeno que ya tiene una particularidad respecto a las migraciones del 19 y el 20? ¿Sí? Es decir, ¿qué cambios se han producido en esos instrumentos que tú estás empleando, en esas biografías y en esas trayectorias de vida? Porque tu presentación ha sido fundamentalmente una presentación de corte metodológico. Sí, es básicamente, por eso planteaba de que es un proceso en el que emergen
esos estudios de migración que vinculaban la temporalidad, lo espacial y las relaciones sociales, los clásicos, eso se mantiene, digamos, habría una continuidad. Esos tres elementos se mantienen. Y lo que se introduce, digamos, de manera mucho más importante como novedoso es esta idea de que es imprescindible trabajar desde lo multiespacial como un elemento dinámico, como un elemento que implica ese recorrido móvil al migrante, porque la movilidad, como lo decías, digamos, la sociedad de destino ya no es una única e indefinida sociedad de destino. Hoy lo que tenemos son idas y vueltas, idas y vueltas. Y esas idas y vueltas han redefinido las nociones básicas de origen y destino. Y ha hecho mucho más fuerte la noción de lo transnacional como la noción central, que hoy trabajamos de manera central. Es decir, la migración hoy está mucho más centrada en el estudio de lo transnacional que de los conceptos clásicos de sociedad de origen y sociedad de destino. Por ejemplo, ese que es un elemento de orden conceptual que deviene de la realidad contemporánea de la dinámica migratoria y de movilidad, aparece metodológicamente planteado como la importancia de hacer una etnografía de la antropología multisituada que permita recorrer ese sujeto allá y acá, aquí y allá, y entender que no solamente, digamos, incluso la movilidad real que acontece en el sujeto que se moviliza, sino la movilidad que desarrollan los sujetos que no se movilizan, es decir, toda aquella otra red familiar del migrante que no se moviliza, pero que también hace parte de la movilidad, que también la vive como experiencia vital. El abuelo que nunca viaja, pero que vive de las remesas que su familiar migrante desarrolla y transforma su cotidianidad en ese sentido. Entonces, esa idea de lo transnacional y de la movilidad entendida como una movilidad que implica una dimensión multisituada, multiespacial, desde la etnografía, desde el recorrer al sujeto móvil, es, digamos, lo que hace necesario la introducción de esto del tiempo biográfico, genealógico, generacional y simultáneo como tiempos que aunque siempre han estado presentes, hoy requieren imprescindiblemente una mirada mucho más compleja y mucho más dinámica y mucho más multifacética, multidimensional, para poder ser comprendida en el reto que implica comprender hoy esa movilidad tan intensificada. Eso de un lado, digamos, eso en el término más de orden conceptual metodológico. Y en términos de los instrumentos, entonces implica este ejercicio de la comprensión y la interpretación desde el sujeto migrante y desde el sujeto que interpela al sujeto migrante, es decir, desde el investigador o la investigadora, que incluso está planteando en esto de las biografías y la reconstrucción procesos de coproducción, ¿sí? En tanto el sujeto que investiga también es un sujeto que se moviliza en términos de fronteras geoespaciales, pero también en términos de fronteras étnicas, de clase, de género, digamos, en términos de fronteras simbólicas. Entonces, lo que ha implicado es una redefinición del campo en estos conceptos, que redefine la mirada y redefine el enfoque biográfico a la luz de estos nuevos retos. E implica un reconocimiento, digamos, toda la idea de que a través de la trayectoria de un individuo, de la historia de un mismo individuo, se puede en él mismo, en su propio curso de vida, entender el proceso de cambio social que hoy la migración en particular, digamos, los hechos sociales en general, están planteando en esa trayectoria. Momentos de adaptación, momentos de inclusión en las sociedades, momentos de redefinición de esos sujetos en esos nuevos contextos, por la movilidad tan dinámica que cada uno de estos contextos diferenciados de la movilidad le está planteando a la redefinición del curso de vida del sujeto que se moviliza. Entonces, implica es la captación de esas intensidades
y redefiniciones que hoy están, digamos, vividas como experiencia vital de manera mucho más diferenciadas y de manera mucho más impactantes en los cursos de vida.